Quiero tomar unos minutos ahora para compartirles unos pensamientos en la palabra del Señor. Y luego también somos conscientes con la pastora que vienen momentos especiales en familia y queremos que también los aprovechen. También como estamos sobreabundantes de bendición en Argentina, mañana sigue el feriado y el martes también, así que para que puedan pasar un buen tiempo en familia. Le tomo ahora unos 40 minutos de su tiempo para leer una escritura y luego también trabajar sobre lo que es el mensaje del Señor para esta mañana. Primera de Corintios capítulo 15, dice los versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Le di por título a esta reflexión: si no hubieras salido de ahí, si no hubieras salido de ahí. Existe lo que yo llamo un razonamiento lógico a partir del si no hubieras salido de allí o de ahí. Lo digo de otra forma: si yo no hubiera hecho tal cosa, si yo no hubiera dicho tal cosa no habría sucedido. No sé si me explico. Yo le llamo a eso es un razonamiento dinámico lógico. De hecho, ¿por qué sobreviene el fenómeno y la necesidad del arrepentimiento en la vida de una persona? Cuando se da cuenta que si hubiera hecho otra cosa, no tendría que estar arrepintiéndose de lo que hizo. Si hubiera dicho otra cosa, los resultados habrían sido diferentes. De hecho, siempre pienso en mi propia experiencia personal. Si yo no me hubiera venido de la ciudad de La Plata, luego de haber cumplido 18 años a Cipolletti, y no hubiera tomado la decisión de inscribirme en un banco para trabajar en un banco, si yo no hubiera hecho eso, yo no habría conocido a mi esposa, la pastora Cristina, tampoco habría tenido los hijos maravillosos que tenemos, tampoco tendría los nietos que tenemos y posiblemente yo no hubiera sido pastor. Si yo hubiera hecho tal cosa o no hubiera hecho tal cosa. Lo digo de otra forma: si yo finalmente me hubiera quedado en la ciudad de La Plata y hubiera fichado por Gimnasia de Grima y hubiera sido jugador profesional, no habría regresado a Cipolletti, me habría muerto de hambre porque en aquellos años no ganaban ni pagaban tanto. Pero lo cierto es que ciertamente hice otra cosa, decidí venirme. Y porque yo me vine, y de hecho lo mismo puede aplicar al testimonio personal la pastora Cristina, es que nos conocimos y es que estamos aquí donde estamos. Siempre ocurre lo mismo, siempre hay una conexión lógica entre lo que yo hago y lo que resulta de lo que hice. Y de hecho, en cláusula negativa, si yo no hubiera hecho, entonces no hubiera percibido el resultado que de hecho uno está viviendo, disfrutando o sufriendo. Entonces, cuando me pongo a pensar en términos de la Escritura y principalmente de la famosa resurrección de Cristo, porque a veces creo que se hace necesario, entre tanto Santa Claus, Papá Noel y Pan Dulce, recordar que todavía hay un pesebre. También lo digo en esta temporada, en este momento del año, entre tanto huevo de Pascua y tantas tradiciones y demás, es bueno recordar que hay una cruz que está de pie, está vacía todavía. Lo cierto es que si Cristo no hubiera salido de la tumba, definitivamente estaríamos muy, pero muy complicados
Y ciertamente la Escritura va a decir lo que hubiera sucedido si Cristo no hubiera resucitado. Sigo en esta dinámica de introducción y digo, la doctrina, la enseñanza, las convicciones, los argumentos de la resurrección, de hecho, constituyen lo troncal, lo vertebral en cuanto a al dar la consistencia de la fe cristiana y aún a la supervivencia de la fe cristiana. Por eso, diferente a las formas de predicar habitualmente mías, voy a renunciar a algún par de gritos apasionados, porque me doy cuenta que hay necesidad de hablar de esto, si se quiere y si tengo la autoridad de enseñar sobre esto en términos de algo que, vuelvo y repito, es la resurrección como evento, es vertebral a la consistencia de nuestra fe y de nuestro mensaje. Tal es así que me atrevo a decir, y no me equivoco, que si uno le quita a la fe cristiana el evento de la resurrección, no deja de ser más que un simple movimiento religioso que tendrá sus admiradores o sus seguidores en todo caso. A ver, no existe una religión en el mundo que sostenga lo que se sostiene en nuestra fe como cristianos. Nuestro líder, que no es nuestro pastor, ni tampoco es el Papa, ni tampoco es un clérigo ortodoxo, sino que nuestro líder, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es interesante porque Él anunció que iba a morir, Él anunció que iba a resucitar, y no solamente que murió, sino que finalmente resucitó. Las tumbas de todos los dirigentes y líderes religiosos políticos en el mundo, y aún de los más famosos y los más anónimos de ellos, todavía hoy pueden ser visitados, porque se sabe, y nadie se ofende si lo decimos, que los restos del supuesto líder de ese movimiento descansan en esa tumba, en esa lápida, en ese lugar, en ese escenario, en esa geografía. Pero lo interesante de la persona de nuestro Señor Jesucristo es que la tumba donde fue colocado al día de hoy es visitada por millones de turistas y de personas. Y es interesante, ¿por qué? Porque el detalle principal es que en esa tumba no existe ningún resto de ningún hueso, ni de un ADN, ni nada que pueda dirigirnos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos el honor con la pastora y algunos de ustedes de hacer ese viaje a Israel, a la Tierra Santa, quiero decir, y es estremecedor no solo ver el lugar que por tradición se adjudica a la tumba de nuestro Señor, sino también de que todavía sigue abierta y hay una invitación permanente a que uno pase y compruebe que los restos de un muerto no se encuentran en ese lugar. Así las cosas, es interesante porque esto de la resurrección de Cristo tiene implicancias poderosas en nuestra forma de creer la fe y en nuestra forma de practicar la fe. Replay, aunque usted no lo crea, la resurrección de Cristo es directamente proporcional a la forma en que nosotros creemos lo que creemos y vivimos lo que decimos creer. Y espero tener la habilidad comunicacional para que se den cuenta por qué lo estoy afirmando. Si sigo en esta línea, tengo que decir algo más. No sé si usted dirá amén a lo que va a oír, pero somos de los que sabemos lo que creemos. Sabemos lo que creemos, no me asusten. Si yo sé en lo que creo, entonces sabré cómo vivir a partir de lo que creo. Si yo sé en quién creo, entonces debo asumir que en quien yo creo debiera ser en algún momento de mi existencia más o menos fácilmente visible
perceptible, mirable, descubrible, inventé una palabra, en mi forma de vivir la vida, no necesariamente en mi forma de vivir la fe. Entonces, si yo sé lo que creo, sé entonces cómo voy a vivir. Nuestra fe es una fe que resulta de un gesto, de una decisión inteligente. Entonces, yo no soy estúpido, tonto, idiota, y lo digo porque son epítetos que han utilizado en contra nuestra. Yo no soy fanático, cuadrado, religioso, dominguero, calientabanco de fin de semana, porque digo, uno, que creo en Jesús, y dos, que creo que Cristo murió y que resucitó. Mi fe es inteligente. De hecho, en ocasiones hay un primer nivel de cercanía a mis creencias, que son aquellos que se burlan de lo que creo. Ahora, cuando uno ve eso y lo lee a veces en las redes, en los comentarios y demás, uno se queda en silencio, porque ciertamente está claro que no tienen ni intención, ni tendrán intención el que juzga y el que se burla, de sentarse a oír los argumentos de mis creencias. Porque acto seguido yo diría, si me das un momento, le diría a quien se ríe de mí, le diría a quien me acusa como un torpe de la vida por ser cristiano a la evangélica, diría, ¿quién de los dos es el más torpe? En buen argentino le diría, ¿sos tonto vos? O sea, ¿cómo se atreve a acusar a alguien que sabe lo que cree de que es lo que usted sospecha, porque la comunidad social popular, porque los prejuicios populares y sociales dicen que quien cree lo que cree como nosotros somos catalogados de tal forma y alienados o separados de la sociedad en términos de creer que tenemos una fe razonable? Yo sé por qué creo lo que creo. Yo sé por qué no soy lo que pude haber sido. Yo sé por qué no me gano la vida como me la pude haber ganado. Porque sé lo que creo. Por lo tanto, sé cómo debo vivir. Y si sé lo que creo, mi primer argumento es, yo creo no solo que Cristo murió por mí, sino que creo que resucitó por mí. Creo en las causas por las cuales vino al mundo. Murió por mí, resucitó por mí. Por lo tanto, el hecho propio de la resurrección no puede ser solo un evento para citarlo en la historia. Debe tener alguna implicancia en mi forma de vivir todos los días. ¿Están ahí? Ahora bien, sigo con mis reflexiones introductorias y voy por algo más. A ver, si yo sé lo que creo, entonces sé cómo vivir. Mi fe es un gesto de inteligencia de mi parte. Entonces, si esto es así, y digo sí, amén, que es así, me doy cuenta entonces por qué muchas de las cosas imposibles, alguien se va a identificar ahora, muchas de las cosas increíbles, imposibles que hacemos, no las hacemos por el dinero en nuestro bolsillo. No las hacemos por los títulos colgados en nuestros cuadros en el living. No las hacemos por nuestro apellido ni por la casa que habitamos. Muchas de las cosas que hacemos, milagrosas, imposibles, de altísima dificultad, las hacemos por la creencia, aquí por favor, porque tenemos esta creencia. Si nuestro líder venció lo que nadie vence, por ejemplo, y nada más ni nada menos que la mismísima muerte, entonces nosotros podemos vencer, podemos superar los obstáculos más difíciles que nos presenta la vida. Si Cristo, mi líder, venció la muerte, que es lo único que yo no puedo vencer, quiere decir entonces que yo puedo vencer todo obstáculo que la vida me presente. Mi referencia no es mi pensamiento positivo.
mi referencia es el hecho histórico de que Cristo murió y que luego resucitó. Y como yo lo sigo a Él, todo lo que de Él es, de Él emana, de Él surge, es un beneficio para mí. Así que si mi jefe venció la muerte, yo la venceré también. Y no la voy a vencer porque soy un Superman de la fe, no dejo de ser humano, sino que la voy a vencer porque Él la venció. Y ahí entiendo otra afirmación bíblica que dice que en Cristo somos más que vencedores. Así que cuando leí este versículo o esta idea escritural, me di cuenta de una frase que inventé hace un tiempo, me la recordé y dice: si venciste un león, que no te asuste un chihuahua. En otros lugares me aplauden, por eso es un esfuerzo de esas frases, ¿eh? Entonces, si venciste un león, o sea, si venciste al león, no andes escapando de un perrito. Si Cristo venció la muerte, entonces un dolor de muelas no me va a dejar sentado. Si Cristo venció la muerte, entonces que el callo se me haya hinchado no me va a dejar en casa. Tengo ahí una connotación directa, directísima, entre el hecho de la resurrección y mi forma de vivir todos los días. ¿Siguen aquí? Así las cosas, domingo hoy es un buen día para recordar el evento que partió la historia en dos y que finalmente posicionó en términos definitivos al Señor Jesucristo como la única esperanza para el mundo. Esperanza que todos los que estamos aquí, esperanza que buena parte de los que nos miran ahora en la transmisión hicieron suya. Yo hice de esta esperanza mi propia experiencia. Ahora bien, yo leí el texto de 1 Corintios 15, del 3 al 8, que de hecho es para algunos estudiosos de la cosa uno de los textos que mejor compacta el hecho histórico, pero le da el sustento, si se quiere, cuasi doctrinal. Mis respetos al apóstol Pablo, cómo lo presenta. Lo primero que tengo acá es una secuencia de tres cosas. Me dice que Cristo murió, me dice que Cristo resucitó y me dice que Cristo apareció. 1 Corintios 15, del 3 a 8, es extensa la escritura, pero vale para la demostración. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. La resurrección, antes de vivirla, tiene que ser enseñada. Y estoy enseñando sobre ello hoy. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, como un hijo no tenido en cuenta, me apareció a mí, escribe el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué tengo yo acá respecto del evento de la resurrección? Mire por favor la secuencia, ¿la ven? 1. Cristo muere. Muere es, dejó de respirar, dejó de vivir. 2. Cristo resucita. Y 3. Cristo se aparece. Primero a Pedro, luego a más de 500. Aquí el autor se olvida de citar a María Magdalena, entre otros. Luego a más de 500. Después se aparece a Jacobo. Después a los apóstoles, a los 12. Después al mismo apóstol Pablo camino a Damasco. Ahora, qué interesante, porque voy a consultar la información que tenemos y que es fácilmente ubicable, que dice respecto de la cantidad de cristianos en el mundo. Representamos en el mundo entre el 32 al 35% de la población mundial se confiesan cristianos. No necesariamente evangélico protestante, cristianos. En términos globales representamos mucho más que 2.000
1.500 millones de personas en todo el mundo. No tengo tiempo ahora y tampoco es la idea, pero de hecho es impresionante cómo prácticamente las 3 Américas son cristianas. Que vivan como cristianos es otro tema, pero en términos de confesión nos da una buena información, una buena pista. Entonces, lo que tengo es que este concepto, Cristo muere, Cristo sepultado y Cristo aparece, comenzó apareciéndosele a 1, a 12, a 500, y ahora ha sido tan fuerte como se ha propagado su vida, que son más del 35% del mundo. A ellos Cristo se les ha aparecido. Al punto es que todos los que estamos aquí, en su mayoría, decimos que en algún momento de nuestras historias Cristo se apareció en nuestro camino de la vida. Y ahí está el famoso testimonio personal. Todos tenemos un testimonio personal que va desde el: y yo no he hecho cosas malas, la verdad que casi ni pequé, pero entendí que era pecador. Y terminando con el otro, ¿no? Que le daba clases al diablo de tomar, de chupi, de droga, de todo, completo. De todo eso, sea que no hizo nada o sea que se las remandó todas, Cristo se le apareció. ¿Y qué contamos todos? Lo típico, antes de y después del Señor Jesucristo. ¿Están conmigo todavía? No estoy predicando, estoy introduciendo y quizás enseñando. Así que, entre otras cosas, decimos que si el Cristo del que hablamos tuvo poder para vencer la muerte, reconozco que entonces era posible que también tuviera poder para cambiar mi vida. Precisamente, cambio de mi vida es lo que a mí me sucedió. ¿Cómo andan ustedes? Nos cambió la vida. Así que su resurrección es muestra de lo que estoy afirmando. Estoy afirmando que hemos podido cambiar, no por un golpe de suerte, no por terapias positivas o positivistas, no por medicaciones. He cambiado, y esto es consistente decirlo, porque Cristo venció lo que yo no puedo vencer. Por lo tanto, pudo vencer mi orgullo, que me permite, entre otras cosas, el beneficio de reconocer que en Él tengo salvación y tengo los recursos para vivir la vida en términos de felicidad correcto. Muy bien, cerrada la cosa introductoria, los invito a todos a entrar al texto. Si no hubieras salido de allí. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 11 al 20 o 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? De hecho, me detengo intencionalmente ahí. Desde el primer momento que se comprobó que Cristo, su cuerpo, no estaba en la tumba, sucedieron 2 o 3 cosas muy significativas. Una de ellas es: ¿qué decimos nosotros como romanos y como religiosos de la época respecto de la evidencia de que el cuerpo no está? Y de hecho, el cuerpo de este tal Jesucristo no está, y la mayoría de ellos se recordó que Él ya había dicho hasta 3 veces que moriría y que luego resucitaría. Se miraron entre ellos y dijeron: estamos en un problema, porque si el cuerpo no está, hay 2 caminos. O la gente termina creyendo lo que dijo este tipo, y este hombre cumplió esto, que de hecho, como está el cúmulo de evidencias, es notorio, es lógico que eso es lo que va a ocurrir. Pero para que eso no ocurra, inventemos otro argumento, plata de por medio. Se le pagó un dinero a los soldados romanos que estaban de guardia ese día para que ellos dijeran que el cuerpo de Jesucristo se lo habían robado sus discípulos. Cuando se roban el cuerpo y lo esconden, cuando roban el cuerpo de Cristo, se echan a andar la idea, la historia, el testimonio falso, por cierto, de que no había resucitado, sino que su cuerpo había sido robado por los discípulos para no tener que vivir la vergüenza de constatar que el que dijo que iba a resucitar
ciertamente no resucitó. De hecho, hasta el día de hoy hay formas de acceder a este hecho histórico, y una de esas formas es gestionar la forma de modo que se demuestra que, uno, los muertos no resucitan, y dos, Cristo no resucitó. Eso es lo primero con lo que nos encontramos, y es por eso que Pablo le dice a los hermanos en Corinto, y de hecho, cuidado con esto: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los corintios. ¿De dónde son los corintios? De Corinto. ¿Y quiénes son estos corintios de Corinto? Son hermanos de la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto habían algunos que decían: vamos todavía, Cristo resucitó. Y había otros que decían: no resucitó, porque no existe tal cosa de que los muertos vuelvan a la vida. Aquí viene un wow. Son cristianos y no creen que Cristo resucitó. Conclusión: son cristianos. Quizás posiblemente vayan a la iglesia, pero lo cierto es que aún diciendo que son cristianos, niegan que los muertos resuciten. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. No la mía, la de ustedes, porque yo creo que Cristo resucitó, dijo Pablo. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en esa clase de Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima y de pena de todos los hombres. Mas ahora, dice el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, el primero de todos los que durmieron, Él fue constituido. Resurrección. De hecho, para que alguien resucite, estoy tremendo con mis conclusiones, tiene que estar muerto. Hay una teoría que habla de un ataque catatónico, algo así como que Cristo padecía de ciertos problemas, ciertas dolencias, que de pronto ese viernes a la noche, justo cuando lo clavan, se quedó duro como muerto. Y así estuvo casi durante 3 días, después se despertó y salió. No, si con tal de negar que Dios está en el asunto, podemos decir hasta que un mono es tenor de un coro polifónico en París. Y que Dios lo levantó para eso. Lo que está claro entonces es que Cristo murió. Y para que haya fuerza en el evento de resurrección, tiene que haber fuerza y demostración en el evento de la muerte. Quiero leerles un informe acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Preste atención, por favor. La causa de muerte de Jesús fue un paro cardiorrespiratorio, de acuerdo a Jorge Valenzuela, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio médico de la tortura y el fallecimiento del llamado Hijo de Dios y al esclarecimiento de detalles sobre el mismo. Después de leer este informe, todos concluiremos que efectivamente Cristo estaba muerto. Él también, psicólogo, explicó que una consideración importante sobre este acontecimiento es que Jesús era un hombre joven, saludable y en óptima condición física gracias a su profesión de carpintero, ya que tenía que vivir viajando largas distancias a pie para predicar. Sin embargo, señaló que su angustia en el Monte de los Olivos es el abandono de sus seguidores y la sentencia expedida por Poncio Pilatos ejerció esto en él un gran estrés emocional antes de su muerte. Cristo, en el Monte de los Olivos,
presentó una condición médica que es bastante rara: sangre en el sudor, en la cruz. A eso se le llama hematidrosis y se presenta cuando una persona está expuesta a ansiedad extrema. ¿Qué es lo que pasa cuando hay hematidrosis? Los vasos sanguíneos se rompen debido a la ansiedad y la sangre sale por la glándula sudorípara. Este tipo de ansiedad extrema también se vio en niños que vivían en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron bombardeados por los nazis, explicó. También apuntó que la flagelación era una práctica estándar para personas que fueron sentenciadas a muerte en este contexto, y que este acto no se realizaba con un simple látigo de cuero como comúnmente se piensa. La flagelación, dice el informe, se realizaba con un tipo de látigo que cuenta con varias extensiones que al final tenían incrustados huesos de borrego o de cordero y bolas de plomo. Al flagelar, el hueso corta la piel y la bola de plomo golpea el tejido. Esto produce contusiones y laceraciones, y los tejidos flagelados terminan como masas de músculos, de tendones abiertos, sangrando, que genera mucho dolor. Esta pérdida de sangre contribuye más adelante a un choque hipovolémico, que es el colapso del sistema circulatorio, agregó. Como ya es sabido, la tortura de Jesús fue completada con la burla de una corona de espinas, la cual el profesor Valenzuela y otros expertos describen como construida con ramas del árbol Sisyphus spina Christi, que posiblemente estimuló los nervios trigéminos y occipital mayor, que produce un dolor de muelas intenso y multiplicado. La crucifixión, los romanos, por decirlo de alguna manera, perfeccionaron esta técnica de tortura y de muerte. Está diseñada para producir el máximo dolor y que la persona muera lentamente, pero que su agonía sea prolongada, apuntó Valenzuela. Y Herrera dice: no puedo creer cuánta crueldad puede tener un ser humano. Otras falsas creencias que el investigador busca esclarecer son que Cristo cargó solo la cruz, cuando en realidad esta tarea habría resultado casi imposible para un solo hombre, por lo que se cree que solamente cargó el patibulum de la cruz, que pesaba alrededor de 40 kilos. Es la madera que cruza al poste principal que está estancado en tierra. Y la segunda es que al colgarlo de la cruz, los romanos lo hicieron a través de sus manos, lo que no hubiera resultado, pues no hubiera resistido su peso en esa posición, por lo que es más probable es que fue clavado por sus muñecas. La tarea de sus ejecutores no se limitó a infligir dolor a Jesús, sino que también estaban a cargo de minimizar su agonía, y para esto le ofrecieron mirra, que hubiera funcionado como una especie de anestesia, pero el Hijo de Dios no lo aceptó. También era una práctica común romperle las piernas a los condenados, pues al hacer esto aceleraría su expiación, debido a que la posición de la persona dificulta la respiración, sumado a la pérdida de sangre. Sin embargo, Jesús murió antes de que se le practicara. Es extraordinariamente difícil respirar en la posición que pusieron a Cristo en la cruz. Es mucho más difícil expirar que inspirar en esta posición. La persona tiene que apoyarse en los pies y tiene que tratar de subir su cuerpo hacia arriba, apoyándose en las muñecas que tienen clavos. Todo esto va inhibiendo la expiración y va haciendo que la persona retenga anhídrido carbónico. Describió el profesor de medicina y agregó que hablar hubiera sido casi imposible, pero diferentes fuentes históricas afirman que Jesús sí lo hizo. Si nosotros fuéramos a extender un certificado de defunción,
posterior a una especie de investigación de las causas de su muerte como profesionales y médicos, ¿qué escribiríamos? Y él dice, escribiríamos que Cristo murió por muerte por paro cardiovascular y respiratorio debido al choque traumático e hipovélico volémico, todo causado por crucifixión. Otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte fueron la deshidratación, la arritmia del corazón producida por el estrés, el derrame pericárdico, la acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, derrame pleural inducida por los traumatismos y coagulación intravascular diseminada. Es decir, la sangre se coagula y por lo tanto se detiene el flujo sanguíneo, concluyó. El profesor Valenzuela expresó que es importante conocer y reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús, algo que no es muy explorado en el cristianismo ni por los cristianos, pero hizo hincapié en que esta evaluación médica fue construida con evidencia histórica y análisis médico llevado a cabo por expertos. Pastor, ¿por qué leyó eso? Me da cosa. Eso quiero que te dé cosa. Porque a veces vemos la película o la imagen o la obra de arte, a un Cristo con sus espinas, sangrante, pálido, transparente, y lo terminamos viendo de 10, 7 a 8 como un espectáculo frío, duro, cruel en épocas de Semana Santa. Señoras y señores, esto realmente sufrió Cristo por todos nosotros. Esto sufrió Él por nuestros pecados. Y esto no es chiste. Esto no es religión, esto no es representación ni obra de teatro, esto no es excusa para vender huevos de Pascua. Esto confirma que Cristo murió. ¿Por qué? Porque solo así tiene crédito afirmar que resucitó. La ciencia afirma y confirma que Cristo dejó de respirar. De hecho, el escritor sagrado hace coincidir el grito de él, consumado es, y entregó el espíritu, el momento justo que se rompe su miocardio. Cristo murió y él dijo que moriría y él dijo que también resucitaría. Son muchos los que lo son como testigos que lo vieron a Cristo morir en la cruz. Lo vieron morir en la cruz. Lo bajaron muerto ya sin vida. Lo enterraron muerto y hasta 3 días después se esperó para confirmar, confirmadísimo, de que estaba muerto. Ahora, cuando nosotros lloramos a nuestros muertos, en lo conocido en Argentina como el velorio, no solamente es una oportunidad para darle mis respetos y honrar unos últimos minutos con los restos del ser querido, sino también es una oportunidad que no se menciona para seguir afirmando lo que ya se sabe. No tiene vida, no nos hemos equivocado, está comprobado que después de 24 horas no volvió a vivir, está muerto. Después de 3 días se comprobaría finalmente que Cristo había muerto. El que dijo que iba a resucitar estaba muerto, bien muerto y sin chances de volver a vivir, porque para eso no solo la ciencia lo confirma, no solo los testigos lo dicen, sino que la cantidad de horas posteriores a su muerte confirman que no volvió a respirar, que no volvió a vivir. A partir de ahí se construye lo que llamamos nuestra doctrina de la resurrección. ¿Le interesa esto? La doctrina nuestra de la resurrección. Debiéramos saber más de sus implicancias o sus efectos en nuestras vidas como componente irreemplazable de nuestra estructura de creencias y nuestra estructura de fe. Querida iglesia, si entendiéramos, queridos amigos que están conectados, si entendiéramos mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de Cristo que resucita, el abandono de la fe, el retroceder en la fe, el rendirse, no serían tan habituales como lo es hasta el día de hoy. Porque resucitar
es la definición de cualquier diccionario, incluido la Real Academia Española. Dice que resucitar es devolverle la vida a un muerto. Lo que está implícito es que el que está muerto no puede volver a vivir, a menos que por algún camino, alguna idea, alguna estrategia o algo que desconoce el ser humano, se le pueda dar la vida de nuevo. Alguien vivo es el único que puede darle vida a alguien que no la tiene. Por eso las definiciones de nuestros diccionarios no salen de eso. La pregunta que me hago yo, porque ando onda a preguntarme cuando leo la Biblia, ¿cómo fue que sucedió con el Señor Jesucristo? Si Él está muerto, ¿cómo fue que Él resucitó? Siendo que otro le tiene que dar la vida para que resucite. Hay dos pasajes que son poderosos, hay dos pasajes que son monumentales. El primero está en Romanos capítulo 8, versículo 11, recta final de esta enseñanza esta mañana. En Romanos 8:11 dice que el Espíritu de Dios resucitó a Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cristo está muerto, el Espíritu de Dios lo levanta. Quiere decir entonces que todos aquellos que crean en aquel que fue levantado por el Espíritu de Dios, sus espíritus serán vivificados. Habrá vida para esos seguidores. Lo mismo que el Espíritu de Dios hizo con Cristo, lo hace con todos nosotros que lo seguimos. Hasta ahí, Cristo no es más que un hombre bueno que murió en la cruz, que aún para resucitar no tiene poder en sí mismo para hacerlo, necesita de un agente externo que lo haga. ¿Me van siguiendo? Pero ahora aparece Juan capítulo 10 y acá me pongo como loco. Versículos 17 y 18. En Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Jesucristo. Por eso me ama Dios, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner la vida y tengo poder para volverla a tomar. Esta orden recibí de mi Padre. Wow. Perdón que me da como el entusiasmo ahora. Tranquilo ustedes. Domingo de Pascua, serios, no hay problema. Pero yo leo esto y se me modifican las neuronas. Él antes dijo que iba a morir y murió y se constató su muerte. Él antes dijo que iba a resucitar y resucitó. Y de hecho, tan fuerte se constata que resucita, que María Magdalena, que Pedro, que discípulos, que los apóstoles, que 500 a la vez, que los seguidores, que el mismísimo Pablo son testigos oculares de que el que estaba muerto ahora está vivo. Había uno que no creía mucho. Pará, loco, los muertos no resucitan, aunque sea Jesucristo. Y eso, Cristo se le aparece en el medio y dice: a ver, Tommy, vos no seas incrédulo, sé creyente, mete tus dedos en los huecos de las heridas. Siempre hay uno que no cree. Diga: ¿seré yo? Lo de seré yo no formaba parte del sermón, pero quedaba bien que te preguntara. ¿Seré yo? Lo cierto es que Él resucita. Pero yo, que estoy más inquieto todavía, más me viejo me pongo, más preguntas me hago, también yo me pongo al lado de Jesús y digo: está bien, todo bien, perfecto. Lo dijiste, lo cumpliste, pero no resucitaste solo. Te tuvieron que resucitar, el Espíritu Santo. Entonces Él dice: a ver, permítame decirle lo siguiente. Yo tengo una orden de parte de mi Padre. De hecho, la construcción gramatical en términos griegos allí da la certeza de que Él habla no como un extraterrestre superdotado por Dios, sino que utiliza la misma terminología para definir a Dios. En otras palabras dice: a ver, mi Padre me dio esta orden. Yo y mi Padre uno somos, o sea, yo soy Dios. Y como soy Dios, tengo
tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar mi vida. Si yo doy mi vida, nadie me lo impide. Y si yo la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para quitar mi vida. Bien, ahora, cuando él dice eso, y yo justo viajé en el túnel del tiempo y lo escuché, ahí nomás me hice seguidor de él. Porque es para ser seguidor de él. Lo que él está planteando es una cosa revolucionariamente fenomenal. El Señor, como ser humano, murió, pero como Dios seguía viviendo. ¿What? Porque en la cruz del Calvario murió un hombre, sangró un hombre, y el corazón que explotó es de un ser humano, que es propio de cómo mueren los crucificados. Ahora, lo guardan y al tercer día ya no está. ¿Y por qué? Porque resucitó. ¿Y quién lo resucitó? Porque si yo tengo que seguir a alguien, no voy a seguir al resucitado, voy a seguir al que lo resucitó. Si no me cree, lea a Lázaro. Lázaro está 4 días está muerto, hiede ya, con todo respeto, pero lo dice la Biblia, y viene Cristo, lo llama por su nombre, como diciendo: hay alguien en casa, no funciona el timbre, puede salir. Y Lázaro sale vivo, resucitado. Yo no sigo a Lázaro, lo que quiero hacer es seguir al que lo levantó a Lázaro. Entonces hasta aquí Jesús está a nivel de todos nosotros. Está bien, resucitaste, pero ¿quién te resucitó? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿a quién sigo? ¿Al Espíritu? No, a mí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. ¿Y por qué sos Dios? Y por esto, ¿qué ejemplo más contundente? Yo tengo poder para entregar mi vida. Por eso la pastora leyó y dijo: y Él entregó su Espíritu. Está diciendo lo que Él es. Yo puedo entregar mi vida para que me dañen, me golpeen, me escupan, me pateen, me claven, me crucifiquen, me rompan, me muelan, me maten y me den por muerto. Pero tengo en mí mismo el poder para volver a tomar la vida. Por eso dijo: a ver, de onda, destruyen este templo que en 3 días lo levanto. Y están todos como locos. ¿Cómo están? Ponga cara de loco. Están todos como locos. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? ¿El templo de Acab? Pero va a destruir un edificio que tiene años. ¿Y cómo lo va a levantar? Y de hecho hay otros que se miran, están ignorantes, están desesperados. Pero él dice, el autor sagrado hablaba de su propio cuerpo. Entonces yo que seguía, porque perdí el pasaje para volver al túnel del tiempo para acá, digo, ¿y cómo va a ser? Pero ¿de qué está hablando? Del templo del mismo. Y me dice el autor sagrado, está hablando del mismo. ¿Que qué? Que él dice que va a morir, que lo liquiden nomás, que en 3 días aparece vivito y coleando. O está loco el tipo, o ese tipo es Dios. Cuando María se asoma un poco más, ve a 2 ángeles con vestiduras blancas resplandecientes. Los identifica más o menos y les dice: disculpas, pero ustedes se llevaron el cuerpo de mi Señor para que me digan dónde lo han puesto, así lo traigo de nuevo. Y cuando María mete un poquito más la cabeza, descubre que adentro no hay 2, sino que hay 3. Lea Juan, por favor, capítulo 20. Y cuando asoma y ve a un tercero, y ella cree que era el jardinero del jardín. Lo mira y le dice: perdón, como que usted que trabaja acá y anda picoteando la tierra siempre, ¿no sabe quién se llevó el cuerpo de mi Señor? Dígame, así lo voy a buscar y lo traigo. Entonces, cuando ella lo mira, sabe que son ángeles, pero no sabe quién es el tercero. Y el tercero, de pronto, le dice: María. Y ella dijo: Raboní, que traducido es maestro, mi maestro. Y cuando lo ve, ella quiere abrazarle. No, no me toques, no me toques. No he subido al Padre todavía. Eso es una forma de decir lo otro. Mi cuerpo está terminando de ser procesado para quedarme unos días más aquí abajo como humano. Pero mientras sigo comportándome como humano,
voy a mostrarme más Dios que nunca. Entonces dice que se le apareció a 500 a la vez. De pronto dice que están los discípulos comiendo y aparecía de la nada. Traspasaba paredes, no tocaba timbre, no golpeaba las manos, no mandaba WhatsApp, estoy afuera, sino que simplemente se metía, como dicen los grandes pensadores de la Escritura en sus comentarios, que Cristo ya tenía el cuerpo que usted y yo tendremos el día de mañana cuando vayamos a su presencia. Entonces, todo eso ocurre. Ahora, es interesante. Jesús parece ser que desde muy temprano, por la noche del viernes, después que le pusieron la piedra, se quedó pasando casi un día entero charlando con los ángeles. Tal es así que vino y se fue a dar una vuelta hacia el mismo abismo y hasta les predicó a los espíritus encarcelados para que su concepto de salvación no sea local, sino que sea universal. Y se quedaron allí tomando unos mates. ¿Los ve? Yo los espiaba por un huequito. Están ahí, ¿qué están tomando mates? Con unas tortitas fritas. Y conversan y demás. ¿Y qué están haciendo? No, estamos esperando. Sí, temprano el domingo, porque los seres humanos necesitan comprobar que el muerto está muerto. Así que nos vamos a quedar un rato. Pasaremos este día. Y temprano en la mañana se forma la tradición histórica suya, mía, nuestra, de que Cristo se ha levantado victorioso de la tumba. ¿Por qué? Señoras y señores, la muerte no puede matar al dueño de la vida. Es una secuencia lógica. Entonces, Jesús le dijo a Pablo, y yo me le puse al lado y le digo a Jesús también, no, si no hubiera salido de allí, los que dicen que no hay resurrección tendrían razón. Si no hubiera salido de ahí, entonces tú nunca moriste, tú nunca resucitaste. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Nuestra fe no vale la pena. Y si Cristo no resucitó, somos falsos testigos al decir que resucitó cuando no lo hizo. Y si Cristo no resucitó, aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si Cristo no resucitó, nuestros seres queridos que se murieron y se fueron antes que nosotros, están todos perdidos en el cosmos y en la eternidad. Y no nos encontraremos jamás nunca con ellos, ni yo con mis padres, ni usted con los suyos. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima y de pena por parte de toda la humanidad. Pero, haga ruido de batería, pero, ahí en las patitas, pero, en las sillas, con las patitas, pero, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y si Él resucitó, los que no creen en la resurrección no tienen razón. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Por eso nuestra predicación no es en vano. Nuestra fe no es en vano. Cristo resucitó. Somos testigos verdaderos de que eso ha sucedido. Cristo resucitó. Ya no estamos entonces en nuestros delitos y pecados. Cristo resucitó. Por eso me encontraré con mi viejo y mi vieja el día de mañana. Por eso nadie me tenga lástima ni me tenga pena, porque mi jefe resucitó. ¿El tuyo? El mío sí. Por eso Pablo pregunta hacia los finales de este capítulo: ¿dónde está, oh muerte? ¿Qué onda? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Cuál es tu victoria? ¿Que me metas 3 metros debajo tierra, en tus gargantas, en tus fauces, y has triunfado sobre mí? ¡Ey, muerte! ¡Ey, sepulcro! ¡Ey, Salamín! Al que entierras ahí, se va a levantar mañana. Al que enterraste ahí, mi papá, mi mamá, mi primo, mi tío, mi ser querido, se van a levantar mañana. Porque aquel y yo tenemos al Cristo que te venció en la cruz del Calvario. Por eso creemos que nuestros seres queridos
que se fueron antes están durmiendo, es decir, volverán a la vida y nos volveremos a encontrar con ellos. Por eso entiendo a los que se burlan de nosotros por creer en algo tan descabellado como que un muerto puede volver a vivir. Ese muerto fue Jesucristo, y eso seremos y disfrutaremos todos nosotros. Por eso no desmayo en la fe. Por eso no abandono en la fe. Por eso no retrocedo. Porque no hay un enemigo lo suficientemente fuerte, con el poder suficiente para obligarme a una rendición. No lo hay. La muerte, el diablo eran los dos peores, y así les fue. Pregunto, ¿cómo haces para amedrentar o asustar a uno que tiene como Dios al Dios vivo que venció la muerte? Literalmente es imposible. Somos, por esto también, más imparables que nunca. Somos de los que no retroceden. Somos de los que no van para atrás. Somos de los que no abandonan, por una sencilla razón: porque el Rey de Reyes y Señor de Señores lo hizo para mí. Me convirtió a mí en su seguidor, y lo que Él logró lo disfruto yo. Esto me dijo el Señor resucitado. Que yo les diga en esta mañana: